levanta una nueva generación que proclamará su amor. Hola, ¿cómo te va? Te hablo Oscar Naranjo y estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Están allí en el Asia Menor. ¿Se acuerda? Dice la palabra que se le va a escribir a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. En esta oportunidad me toca hablar acerca de la iglesia y el mensaje a Éfeso. Allí está el Señor escribiendo y Juan va a poner estas palabras. Apocalipsis capítulo 2 verso 1, busca tu Biblia y allí estamos leyendo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y cuando tomamos un pasaje de las Escrituras, está lo que quiere decir el pasaje, lo que ha sucedido, lo que el Señor nos quiere enseñar, pero también tenemos aplicaciones, y de esas aplicaciones podemos sacar todas las que el Espíritu Santo nos dé. Así que yo quiero sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, para que podamos ver estas cosas que esta carta de Éfeso, dirigida a Éfeso, también nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y hay una triple aplicación del mensaje a las 7 iglesias. En primer lugar, tenemos una aplicación directa a las iglesias originales, a cada una de las iglesias, en este caso a Éfeso, el Señor le estaba hablando. En segundo lugar, una aplicación universal a todas las congregaciones cristianas a través de los siglos. Y en tercer lugar, una aplicación personal al corazón del lector hecho por el Espíritu Santo en cualquier iglesia a través de los tiempos. Y la primera mención que vemos de Éfeso está aquí en Hechos capítulo 18, verso 19. Dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Allí está hablando nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Y en primer lugar vemos cuál es la permanencia del apóstol. Dice que él se detuvo allí, en primer lugar por un corto tiempo en esa ocasión, pero él prometió regresar si Dios se lo permitía. Y qué bueno es ver al apóstol moviéndose en la guía del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos vamos a ir acá, vamos a visitar aquel lugar, pero a veces Dios nos pone sus puertas abiertas, pero a veces también Dios cierra puertas. Y ya tenemos que aprender de los sí y los no de Dios. Pero en otra oportunidad, como así lo cuenta, si usted sigue adelante, en Hechos capítulo 19, allí nos va a estar hablando que Dios le permite. Y encontramos a Pablo de regreso en Éfeso y va a permanecer allí por 3 años. Cuenta esto Hechos capítulo 20, versículo 31. Y aquí vemos el aval de Dios para que llegue a esta localidad, para poder predicar el Evangelio, para poder alentar a los hermanos, una tarea fundamental. Y Hechos capítulo 19 del verso 10 y el verso 26 nos cuenta que Éfeso se va a convertir en un lugar que va a estar proclamando, y desde allí va a estar proclamando el apóstol Pablo y todos los cristianos de aquel lugar el mensaje del Evangelio. Dice Hechos capítulo 19, verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué extraordinario, querido! Nosotros estamos en un lugar, el Señor nos ha colocado a cada uno en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra tarea, y más aún en este tiempo de pandemia, podemos estar llevando el mensaje del Evangelio. Así como toda la zona de Éfeso fue impactada por el mensaje de parte del Señor en los labios del apóstol Pablo y de los creyentes de aquel lugar, vos y yo tenemos que estar impactando con el bendito mensaje del Evangelio que cambia, que trastoca las vidas y que lleva a los pies de la cruz, porque el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, y allí tienen salvación y vida eterna. Y tenemos que decir que Éfeso era el centro de la adoración de la diosa Diana, y era el lugar del gran templo de esta diosa. Y allí realmente el apóstol va a estar viendo cómo personas reciben provecho financiero de la adoración a esta diosa. Y en todo lugar se practica la idolatría. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Personas que se hacen una imagen, como dice el Antiguo Testamento, toman un leño, le dan una forma, y ese leño que usan para hacer comida, ese leño que usan para calentarse, es el mismo leño que dándole una forma adoran. ¡Qué locura esto! Nosotros creemos en el Señor, en el Dios vivo y verdadero, en el único Dios. Ahora, qué tremendo que es la idolatría. Alguien va a decir, y siempre uso esta frase, que cuando uno deja de creer en Dios, no es que ya no creen más nada, sino que ahora lo creen todo. Hoy en día vemos la Virgen de Satanudos, el Gauchito Gil, la adoración a los astros, la borra de café, todas las creencias habidas y por haber. En lo único que no cree el hombre es en Dios, en el Dios verdadero, en el Cristo, en su Hijo, que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, en el arrepentimiento y en la fe. Es verdad que muchos hablan de la fe y dicen hay que tener fe, dicen la palabra bendiciones, sobre todo en estos días que vivimos en medio de la pandemia, en donde hay tanta angustia, tanta tristeza. Pero la gente busca las bendiciones, buscan esa fe que parece la canción de Palito Ortega, ¿no? De yo tengo fe por tenerla puesta, vaya a saber en qué lado. Si la fe no está puesta en Cristo, querido, es idolatría. La fe aún en la fe misma es idolatría. Y cuántas veces nosotros como creyentes aún, sin tal vez tener una adoración a una diosa o una imagen o algún santito, nosotros también practicamos la idolatría. Va a decir Martín Lutero, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se transforma en nuestro Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y nosotros como creyentes muchas veces buscamos la añadidura en lugar de buscar al dador. Si el Señor nos quitara todas las cosas, ¿es su presencia suficiente para nuestra vida? Si tuviéramos que pasar como Job, aquel que perdió su familia, su salud, su dinero, sus bienes y todo, pero él mantuvo su integridad porque le quedaba a Dios. Querido, ¿nos es Dios suficiente? O a veces ponemos cosas en lugar de Dios. ¿Se acuerdan? Lucas 14 ha hablado tantas veces de eso. Aquel que no aborrece. Y el concepto aborrecer allí, en la palabra de Dios está diciendo poner una cosa en primer lugar para dejar otra cosa o otra persona en segundo lugar. Aquel que no aborrece padre y madre, esposo, esposa, hijo o hija. Y esto es espectacular. El Señor está poniendo la familia. Nosotros amamos a nuestra familia. Pero aún la familia, algo tan lícito, algo que toda la palabra de Dios nos alienta a cuidar, eso es segundo. Porque primero tiene que estar Dios. ¡Qué extraordinario! Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Pero aquí en Éfeso estaban estos templos, estos centros de adoración a la diosa Diana, y muchas personas practicaban la idolatría. Ojalá que nosotros, aunque no nos demos cuenta, no practiquemos la idolatría, poniendo primero el amor al dinero, poniendo en primero tal vez nuestra familia, poniendo en primero cosas que tal vez pueden ser lícitas, pero no pueden nunca ocupar el lugar de nuestro Dios. Primero Dios, eso es fundamental. Y el Señor también destaca el cuidado de la doctrina. Ellos no podían tolerar doctrinas o acciones malas. Hasta podían señalar a los apóstoles falsos, examinando a los maestros y expulsando a los que eran falsos. Ellos habían sufrido por causa de Cristo y no habían desmayado.
Y qué hermoso ejemplo para nosotros. Es muy importante. El apóstol Pablo le va a decir a su hijo espiritual Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y hoy en día hay muchos vientos de doctrinas falsas. Se levantan como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, la doctrina de la superfe. Cuestiones que se han ido metiendo y arraigando en medio del ambiente evangélico. Y por allí, sin darnos cuenta, metemos cosas en nuestras congregaciones que no tienen que ver con la enseñanza. Yo sé que diferimos en muchos temas con otros hermanos, pero a veces esas cuestiones doctrinales no van tan allá como otras que realmente son un desastre, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo sé que hoy en día hay muchas cuestiones, si alguien es calvinista, si alguien es arminiano, podemos compartir con algunas o con otras, esta parte sí, esta parte no, pero hay otras doctrinas que se van metiendo en medio de la iglesia, que llegan sin un concepto bíblico. Yo entiendo mucho, es verdad, cuando hablamos de escatología tenemos allí muchas diferencias, ¿no? Los que son pretribulacionistas, meditribulacionistas, posttribulacionistas, aquellos que creen en el arrebatamiento parcial de la iglesia, hay un montón de posturas. Pero a veces llegan algunas doctrinas demasiado erradas, tremendas, que vienen más de costumbres de hombres que no están de acorde a la palabra de Dios. A esto se había opuesto esta iglesia y el Señor le va a valorar. Querido hermano, siempre escuchemos con atención qué se nos dice. Cuando alguien viene con alguna cosa nueva, no hablo de formas, sino de fondo, y nosotros prestemos atención, si eso está en la Biblia, como aquellos de Berea, ¿no es cierto?, que examinaban todo lo que se les decía y veían si eso estaba o no en la palabra de Dios. Respeto a aquellos que tienen distintas posiciones y son amados hermanos, pero hay veces que se llegan con algunas cuestiones que nada tienen que ver con el verdadero evangelio, que nada tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, tratando de imponer costumbres de hombres o doctrinas de hombres. Y de esta manera eso se va filtrando en las iglesias. Y hoy vemos algunas cosas que realmente son muy dolorosas. La iglesia aquí en Éfeso pudo discernir eso. Y de esa manera es alabada por el Señor. Y la iglesia de Éfeso se va a establecer. Y tiene las 4 F. Mira, es una iglesia fuerte, es una iglesia fiel, es una iglesia firme y es una iglesia que guarda la fe. Todo con F, así lo aprendemos bien. Ahora, esta carta a Éfeso que Cristo ordena a Juan escribir fue enviada entre 40 y 50 años después de la fundación de dicha iglesia. Y es una iglesia que está fuerte, está firme, está fiel, guarda la fe, pero va a tener mucha oposición. Esta es una de las marcas que cuando hay una gran oposición es que la palabra de Dios está trabajando, hace mella en medio de los corazones y el enemigo constantemente estará desesperado por tratar de apuntar todos sus cañones, su mira, pero como la película del tirador, allí está este hombre experto en tiro, tiene su mira telescópica y siempre cuando en una película aparece un puntito rojo por aquí, es que allí hay un tirador que te tiene apuntando. Y Satanás apunta todos los cañones contra esta iglesia, porque realmente ve cómo predican, cómo se esfuerzan, su arduo trabajo, y de esta manera trata de destruirla. Querido hermano, Satanás trata de destruir la familia. Hoy en día vemos cómo las leyes aún están atentando en contra de la familia, como Dios la ha hecho. Hay 2 grandes instituciones que brotan del corazón de Dios, de antes de la fundación del mundo. La iglesia, vos y yo, creyentes en Cristo, elegidos antes de la fundación del mundo. Ahora, mi querido, el Señor va a instituir también la familia. Y matrimonios fuertes, matrimonios fieles, y forman hogares fuertes y fieles, y forman iglesias fuertes y fieles. Y el enemigo está trabajando en contra de los matrimonios para hacerlo caer y de esta manera destruir las familias. Y con familias destruidas, la iglesia empieza a socavar. Pero qué bueno es que podemos estar trabajando aún en las puertas, porque dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y qué bueno es que nosotros podemos estar allí en las puertas del mismo infierno, arrebatando almas que se van a ese lugar, a la condenación sin Cristo. Y nosotros podemos estar arrebatándolas
y sacándolas para salvación. Una obra que hace Dios, nosotros somos llamados a predicar. Pero querido, va a haber fuerte oposición. Las leyes de los gobiernos, en las Naciones Unidas no gobierna el Señor, los gobernantes no se guían por la ley de Dios, juran aún por la palabra de Dios, pero no le interesa, no le importa sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Pero vos y yo tenemos que vivir conforme a lo que el Señor nos enseña. Y como iglesia, como pueblo de Dios, vamos a tener oposición, va a haber persecución, que en muchos países es física, pero aquí ya se está viendo en nuestro país una persecución, llamémosle intelectual, una oposición de pensamiento. Pero nosotros sigamos predicando a Cristo, hablando del Señor, y no tratemos de cambiarle la ropa a la gente, no tratemos de cambiarle el pañuelito a la gente, no tratemos de cambiarle la sexualidad. De eso se encargará el Señor. Vos y yo prediquemos a Cristo, que Cristo obre, y una vez que ese corazón, ese duro corazón se quiebra, como un día se quebró el nuestro, el Señor cambiará todas las cosas externas. Pero lo importante es la obra que Dios hace en el corazón. Habrá oposición, pero eso quiere decir que la palabra del Señor sigue corriendo. Y aquí empieza el mensaje, y el Señor le va a decir: yo conozco tus obras. Y qué extraordinario, que Dios conocía la obra de la iglesia en Éfeso, como conoce la obra de cada congregación, como conoce tu obra y mi obra. Y aplicando esto a nuestra vida personal, el Señor nos conoce. Él conoce nuestra mente porque conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón porque conoce nuestros sentimientos. Y nada se le puede escapar. La palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi querido hermano, querida hermana, el Señor nos conoce. Él conoce cada una de nuestras obras. Podemos engañar a los demás, pero si nuestro cristianismo es un cristianismo de apariencia, de denominación y nada más, es uno de los grandes problemas. Hoy realmente estamos viviendo un tiempo difícil en medio de esta pandemia, pero realmente el Señor ha hecho tambalear todas las estructuras de nuestras costumbres religiosas. Me da vuelta constantemente, y lo he repetido en muchos mensajes, aquel pasaje en donde el Señor habla al pueblo de Israel duramente y le dice: hastiado estoy de vuestros cultos y de vuestros animales y de vuestros sacrificios de animales gordos. Estoy cansado de eso, porque sabía que Israel era toda una serie de ceremonias, una cuestión religiosa, pero no había nada en su corazón. El Señor les llegó a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y querido, servirá esta pandemia para que analicemos nuestro obrar, nuestro cristianismo, que a veces solamente es un calentar bancos de iglesia, a veces solamente mantener formas. De esta manera nos trastocamos o nos transformamos en amadores de los cultos, en amadores de las formas, en amadores de las reuniones, de tal predicador, de la conferencia, del campamento, de los eventos. Y no digo que eso esté mal. Vivo predicando 35 años todos los fines de semana en algún lugar, en algún evento, en algún congreso. No hablo en contra de eso. Pero el Señor ahora no nos deja congregarnos de la manera que lo hacemos siempre. Cada uno en su casa tiene que tener comunión con el Señor, buscando en la palabra, en la oración, teniendo intimidad con Él, porque tal vez es eso lo que Él quiere. Que no nos transformemos en religiosos. A veces creemos que la religión es aquel que va detrás de un Buda, o va detrás, o decimos son religiosos los que van a la iglesia popular, pero nosotros los cristianos evangélicos nos hemos transformado en religiosos, amadores de las formas, y desechamos a aquel que piensa de una manera distinta, diferente, o hace de una manera distinta que nosotros. Me acuerdo la charla que el Señor tiene con la mujer samaritana. Y ella le va a decir: Señor, ¿adoraremos en este monte o en este otro monte? ¿En esta ciudad o en esta otra ciudad? ¿De saco y corbata o en remera? ¿Con instrumentos o sin instrumentos? ¿De esta manera o de esta otra manera? Y el Señor le dijo: no se trata de eso. Estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mi querido, ojalá que luego de este tiempo de pandemia, en donde hemos tenido que estar a solas con nuestro Dios, lejos de nuestros hermanos en forma física, lejos de las costumbres y las formas en que hacemos nuestros cultos, nos hayamos encontrado con el Señor, para no practicar ya una religión, sino un cristianismo real, un cristianismo auténtico. El Señor dice aquí: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Pero también el Señor va a decir: yo conozco
tu arduo trabajo y paciencia. Y estas personas tenían una ardua tarea. A veces es triste cuando la tarea se transforma en una carga. Vivo trabajando y sirviendo para el Señor, pero trato de que no sea una carga, porque tiene que ser ligera la carga, porque tiene que estar en los hombros del Señor y no en los míos. A mí la obra de Dios no me tiene que pesar. Es verdad que tiene sus problemas, es verdad que tiene sus dificultades, pero la obra es del Señor. Es del Señor, es para el Señor y es por el Señor que hacemos la obra. Pero el Señor elogia esto y le dice que tenían una ardua tarea, que tenían aún paciencia. Ellos trabajaban en perseverancia, no se daban por vencidos. Y qué bueno ver iglesias que trabajan para la obra de Dios. Qué bueno ver iglesias que sirven de una manera sin igual. Hemos visto en este tiempo de pandemia hermanos ayudando con bolsones para los hermanos necesitados, para prójimos que llegan y reciben esta ayuda, esta bendición, pero también reciben el mensaje del Evangelio. Y qué bueno es que cambiemos la visión, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, no decís vosotros, aún faltan meses para que llegue la siega. Yo digo, alzad los ojos, mirad los campos, ya están blancos, ya están listos para la siega. Cuando renovamos la visión debe encenderse la pasión. La pasión de Cristo, ¿se acuerdan de esa película de Mel Gibson? Y allí cuando nosotros vemos que el Señor miró a la multitud y tuvo compasión por ellas, porque la vio como ovejas que no tienen pastor. Y esa compasión no es solamente decir, pobre gente, está perdida, sino que es el hecho de que la pasión te mueve a hacer. Y el Señor lo llevó a dejar la gloria de los cielos y venir a este mundo para entregarse en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En primer lugar, poder renovar la visión. En segundo lugar, poder encender la pasión. Y en tercer lugar, que se desarrolle la misión. Son las tres grandes palabras de la labor cristiana. Y qué bueno que en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestras congregaciones, podamos estar haciendo esto. Podemos llevar adelante la obra del Señor y poder ayudar a los hermanos y poder estar extendiendo el mensaje del Evangelio hacia el prójimo, hacia el próximo, hacia aquel que está a nuestro lado. Ojalá que cuando volvamos de esta pandemia, de este tiempo tan duro, tan difícil, hayamos aprendido la lección y dejemos de estar encerrados entre las paredes del local de la iglesia, que son muy bonitos, que son hermosos. Gloria a Dios por las piedras muertas, pero gloria a Dios por las piedras vivas. Somos iglesia, aún conectados por este medio, por internet, por YouTube, por Facebook, por Zoom y qué sé yo cuántas modernidades más de la era de la comunicación. Somos iglesia, somos el cuerpo del Señor, podemos servirle y eso se ha visto y se tiene que ver aún más y salgamos afuera, salgamos a la calle, llegamos a extender el mensaje del Evangelio. Mi querido, ojalá que el Señor nos ayude para poder renovar la visión, para encender la pasión y de esta manera desarrollar la misión. Esta iglesia tenía muchas cosas buenas, pero qué tremendo, hay un reproche, y un reproche muy serio, hay una advertencia y una advertencia muy seria. Has dejado tu primer amor. Es que habían abandonado el amor primordial. Habían abandonado ese primer lugar que se le debe dar a Dios. Tal vez por su arduo trabajo. Tal vez porque pusieron la obra de Dios en lugar de Dios en primer lugar. Y mi querido, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo constantemente estoy revisando esta cuestión en mi vida. Vivo sirviendo al Señor. Y a veces digo, ¿no estaré más amando la obra del Señor que al Señor de la obra? Y esto es muy importante, que Él sea el primero, que Él tenga el primer lugar, el trono de mi corazón, y que todo lo que yo haga sea para servirle, agradarle a Él, y sea por Él, para Él y por Él. Mi querido, puede ser que ellos han dejado ese sentir que tenía, ese entusiasmo que tenían al principio. Puede ser que hayan dejado de amarse unos a los otros. Puede ser que hayan dejado de amar al prójimo. Tal vez movido vaya a saber por qué intereses y ya no se preocupaban tanto por aquel vecino que rodeaba la congregación. Yo no sé bien, pero cuando uno deja de darle el trono a Dios, cuando Él ya no ocupa el primer lugar, empiezan a sucederse en una especie de carrera y de venir una tras otra en esa secuencia de errores.
que nos lleva a caer en este reproche. Hermano, hermana, tengamos cuidado. Podemos estar trabajando, sirviendo, aún fatigados en medio de la obra, pero haber dejado de darle al Señor el primer lugar. La familia es importante, pero es segunda. La obra es importante, pero está en un segundo plano. Todas las cosas, los estudios, el trabajo, la facultad, el dinero, todo es importante, aún la misma salud, todo es importante. Pero todo pasa a un segundo plano. El primero debe ser del Señor. No sea cosa que Él nos tenga que decir, tienes muchas cosas buenas, pero hay una que te has olvidado. Y es la más importante de todas. Has dejado tu primer amor. Y veamos algunas evidencias de esa falta del primer amor. En primer lugar, cuando mi deleite en el Señor ya no es tan grande como mi deleite por otras personas o por cosas del mundo, allí he perdido mi primer amor. Marcos capítulo 12, verso 30, Lucas capítulo 14, versículo 25 y 27. Cuando pongo a otras cuestiones en lugar de Dios, y allí estoy perdiendo el primer amor. Él ya no ocupa el trono de mi vida, Él ya no ocupa el primer lugar. En segundo, cuando mi alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la oración o de la lectura de la palabra, he perdido el primer amor. Salmos capítulo 84, verso 2 refleja esto. Mi querido, qué buen tiempo en donde nos podemos levantar. Yo todos los días 6:30 ya estoy arriba y allí mi primer tiempo es para estar en oración. Y qué hermoso es poder hablar con Dios, charlar con Él. No se nos dice que debemos predicar de manera constante, no se nos dice que debemos estar leyendo la Biblia sin cesar. Dice que sí debemos estar orando sin cesar. Lo otro también hay que hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que la oración es una cosa constante. Porque no es solamente estar allí en nuestra pieza, encerrados, apartados de todo, para poder orar. Orar es charlar con el Señor. Vieron que el Señor, en primer lugar, Él nos llama de cristianos. Los del camino eran los primeros creyentes, ¿no es cierto? Podríamos decir, nos convertimos y somos cristianos. Luego vamos avanzando y el Señor les llamó discípulos. Aquel que guardaba sus mandamientos era sus discípulos. Pero el Señor quiso ir más allá. El Señor dijo, ya no los quiero llamar discípulos, los quiero llamar amigos. Y el amigo tiene charlas, el amigo tiene una relación. El amigo con solo mirarse ya sabe lo que está sucediendo. Y esa es la relación que Dios quiere tener con vos y conmigo. Que Él sea el gran amigo de nuestra vida. Que nosotros constantemente busquemos estar con Él. Pero en tercer lugar, cuando mis pensamientos, en mis momentos de ocio, cuando estoy relajado, no se dirigen al Señor, allí tened cuidado. Estamos perdiendo el primer amor. Salmo capítulo 10, verso 4. ¿Cómo llenamos nuestra mente y nuestro corazón de basura? Consumiendo, leyendo, viendo cosas que tal vez son para relajarnos, para distraernos, pero este mundo se nos va metiendo. Por eso la palabra de Dios dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto pensad. Y mi querido, tengamos cuidado, porque esas pequeñas cosas se van metiendo en nuestra vida. Es cuando tenemos un galponcito o un lugar para poner cosas, y primero ponemos una cosita, dos cositas, después no lo vamos ordenando y se va llenando de cosas, llega un momento que ya no podemos ni entrar. A veces así nuestra mente, y el enemigo trabaja allí. Tengamos cuidado, porque esto afecta ese primer amor. En cuarto lugar, cuando me excuso fácilmente diciendo, es que soy humano, es verdad. El Señor, a mí me encanta eso, se acuerda que barro somos, porque no somos más que eso. Pero yo me justifico en eso y caigo fácilmente en cosas que yo sé que no agradan al Señor. Allí empiezo a perder mi primer amor. Juan capítulo 14, verso 15. Tengamos cuidado con qué miramos, cuida tus ojos, lo que ven. Job va a decir, he hecho pacto con mis ojos. He estado dando muchas charlas acerca de las redes sociales, del internet, y hoy uno de los grandes problemas es la adicción a la pornografía. Y esto no solamente en hombres o muchachos jovencitos, un problema de las chicas, pero también es un problema de los hombres que somos más grandes, es un problema de los casados, de los solteros, casadas y solteras. Y querida, esto es un gran problema. Tenemos que tener mucho cuidado. Ten cuidado, no sea cosa que hayas dejado tu primer amor. En quinto lugar,
cuando me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de otro, allí empiezo a perder mi primer amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Querido, damos al Señor. Yo sé que estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo muy difícil, pero qué hermoso es poder entregar al Señor. Y no solamente dinero, ¿no es cierto? Qué bueno es poder darlo con alegría, aunque sea poquito. De ahí viene la palabra compartir, ¿no? Partir el pan y darlo a otros. A veces es tan poquito lo que podemos hacer, lo que podemos dar, porque es poco lo que tenemos, pero qué lindo es poder compartirlo con el hermano, con el prójimo, y así poder siempre tener presente ese primer amor. Sexto lugar, cuando dejo de tratar a mis hermanos como trataría al Señor. Allí ten cuidado, puede ser una evidencia que estamos perdiendo el primer amor. Mateo capítulo 25, verso 40. Si no amamos al hermano al cual vemos, ¿cómo vamos a amar al Señor? Y a veces nosotros queremos y decimos amamos al Señor, pero yo no voy a la iglesia. Amamos al Señor, pero yo no amo al hermano. Y el Señor nos dice, hay algo que está mal. Estás dejando tu primer amor. Séptimo lugar, cuando empiezo a ver los mandamientos del Señor como legalismo o como restricciones para mi felicidad, por allí estoy perdiendo mi primer amor. Juan capítulo 14, verso 21. No hablo del legalismo que tan mal ha hecho a las iglesias, pero esas son cosas de hombre. Hablo de la palabra del Señor. Hoy en día, muchos jóvenes vienen y me dicen, pero Oscar, si total yo amo a aquella persona, aquel muchacho, aquella chica, yo me voy a casar con ella, ¿qué problema hay que tenga relaciones prematrimoniales? Pero la palabra de Dios te dice que no podés. Y mi querido, tal vez yo digo, bueno, pero esto ya pasó de moda, como opina la gente del mundo, dale que va, vive la vida loca, seremos felices los cuatro, todo el concepto que el mundo nos arroja y trata de llenar nuestra mente y nuestro corazón. Pero querido, vos y yo tenemos que nadar contra la corriente, vivir a contramano, amando la palabra del Señor. Y lo que el Señor nos dice, lo que dicen sus mandamientos, no mandamientos de hombre, no costumbres de hombre, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. A eso nos tenemos que afirmar. En octavo lugar, cuando me preocupo más por quedar bien con la gente del mundo o con los hermanos de la iglesia, en vez de buscar la aprobación del Señor. Esa puede ser una evidencia. Estoy perdiendo mi primer amor. Juan, capítulo 15, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Qué extraordinario. A veces nos preocupa el qué dirán, ¿no? ¿Qué opinará el hermano? ¿Qué piensa de mí? Creo que soy espiritual. Y es toda una apariencia. A veces transitamos en lo que yo llamo la galería de máscaras, disfraces y caretas. A veces nuestro cristianismo es un cristianismo de apariencias. Pero el Señor le va a decir a aquellos hombres que eran simplemente religiosos, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, aparentemente hermosos por fuera, pero por dentro no hay vida. Por dentro todo está muerto, todo está podrido. Querido, ¿será así nuestro cristianismo? Solamente una apariencia, un blanquito, un hermoso cajón por fuera, pero por dentro algo que está totalmente muerto. Tengamos cuidado. Pueden ser evidencias que hemos perdido el primer amor. En primer lugar, cuando dejo de dar a conocer al Señor por temor a ser rechazado. Esta puede ser una evidencia de que estoy perdiendo el primer amor. Juan capítulo 15, verso 20. Y en el mundo nos van a rechazar. En el mundo, por ahí vos sos un jovencito, un adolescente, un muchacho que va a la facultad, y por allí identificarse con Cristo, te va a traer consecuencias de quedarte solo, ¿no? De quedar como Daniel y los muchachos allí en Babilonia. Pero mi querido, hoy en día vemos todas las teorías humanistas, abortistas, de no Dios, ¿no? De no tener nadie por encima, ni siquiera Dios. Nosotros vivimos distinto. Y por allí plantear nuestra manera de creer firme, eso nos llevará a que muchos amigos se vayan. Pero ese es el precio a pagar. Nosotros nos tenemos que identificar con Cristo, darle a conocer a Él, identificarnos siempre con Él, aunque eso llegue a que tengamos que quedarnos solos. Aún a veces puede pasar con nuestra familia.
Yo he visto padres, madres, hermanos oponerse a que alguien vaya a la iglesia. Si va a la pachanga, si va al baile, si se droga no pasa nada. Pero si va a una iglesia, ¡wow! Eso es tremendo. Y la palabra de Dios, hay un pasaje que me encanta. Dice, aunque padre y madre te deje, el Señor dice, yo no te dejaré. Muchacho, chica, hermano, hermana, no importa la oposición que tengamos, siempre identifiquémonos con nuestro Señor. 10º lugar, cuando me niego a dejar de hacer algo que está ofendiendo a un hermano más débil. Allí por ahí he perdido mi primer amor. Romanos capítulo 14, verso 15. A veces hay cosas que son lícitas, pero por allí pueden hacer daño a un familiar, pueden hacer daño a un hermano que es más débil, que por allí no entiende, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Y podemos atentar contra la fe y la vida espiritual de este hermano. Tengamos mucho cuidado de eso. 11. Cuando me vuelvo complaciente hacia el pecado que me rodea. Mi querido, allí he perdido mi primer amor. Mateo capítulo 24, verso 12. Ya no me interesa más nada. Es como aquella escalera descendente del Salmo 1, ¿no? El que no anduvo en el camino, el que no anduvo en el consejo, pero después se termina en la silla de los pecadores. Y qué tremendo, ¿no? A veces es solo andar. Luego ya es sentarse. Y allí ya nos revolcamos en el pecado. Querido, no podemos ser complacientes con el pecado. No quiere decir que no vayamos a pecar, porque constantemente estamos pecando, por allí en práctica o en hecho. A mí me gusta cómo el Señor levanta la vara, ¿no? Dice, habéis oído, ¿no es cierto?, lo que era el gran mandamiento. Y decimos, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Pero parecería que en el Nuevo Testamento hay un relax, ¿no? Y no es así. El Señor levanta la vara. Dijeron, en la antigüedad, no cometerás adulterio. Pero el Señor dice un poquito más allá. Y dice, aquel que mira a un hombre o una mujer y la codicia en su corazón ya está pecando, está cometiendo adulterio. ¡Qué tremendo! Porque por ahí vos y yo no cometemos un adulterio físico. No vamos y estamos con otra persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. Pero sí pensamos, sí deseamos. Y dice la palabra de Dios que eso ya es cometer adulterio. No asesinarás, no matarás, traduce nuestra Biblia. Ahora, el Señor eleva la vara. Y dice que aquel que maltrata a su hermano es como si le asesinara en su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros decimos cosas que ofenden a los demás? Aún cosas que ofenden a aquellos que queremos, pero viste como los queremos ofender, se las decimos. Y qué bárbaro, ¿no? Lo estamos matando en nuestro corazón. Aún cuando manejamos en el tránsito, yo sé que soy muy cabrón manejando. Y yo creo que mato 1 o 2 por día, esos que te encierran, y que manejan tan mal. Y a mí me vuela la chaveta. Y realmente a veces uno piensa cada cosa y en cierta manera, si bien uno no baja y le pega un tiro, lo mata en su corazón. ¡Qué tremendo! Por allí estamos perdiendo el primer amor. Terminando. En primer lugar, el Señor dice, recordad. Recordad. Y allí nos viene el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Cuando él estaba comiendo con los cerdos, lejos de la casa del padre, él recordó todo lo que allí tenía. Y mi querido, qué importante es recordar todo lo que el Señor nos ha dado. Siempre esto es tan difícil porque en segundo lugar hay que arrepentirse. Tenemos que regresar a Él con todo el corazón. Él nos quiere tener porque somos sus hijos, pero debemos arrepentirnos. Y eso de arrepentirse, como fue cuando fue nuestra salvación, es un cambio, es un giro de 180 grados. Y realmente, como creyentes, tenemos que a veces arrepentirnos. Y esta iglesia debía arrepentirse, porque había dejado su primer amor. Querido, en forma personal, ¿no habrás dejado tu primer amor? ¿No habrás quitado del trono de tu vida y de tu corazón al Señor? Es necesario, en este momento, poder volver a Él, poder arrepentirnos. El Señor siempre que nos restaura nos da la posibilidad de servirle. ¿Se acuerdan a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces allí en el aposento alto, Pedro le hizo manifestaciones de gran fidelidad, pero cuando bajó al patio romano, 3 veces le negó. En la conferencia, en los campamentos, en las reuniones,
En el aposento alto todos somos grandes cristianos, pero en el patio romano de la vida, en el trabajo, en la facultad, en la fábrica, en la familia, allí con nuestros hechos negamos al Señor. Pero el Señor le da una segunda oportunidad a Pedro y te la da a vos y me la da a mí. Porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Si no, vos y yo no estaríamos aquí. Y Él le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, demostralo. Y el Señor aquí a la iglesia en Éfeso le va a decir, haz las primeras obras. Y nosotros tenemos que demostrar que realmente Él ocupa nuestro primer lugar, que Él es nuestro primer amor y que estamos dedicados por completo a Él. Pero es terrible ver que hay una advertencia, ¿no? Si no te arrepientes, si no haces esas primeras obras, si no vuelves a mí, quitaré tu candelero. Es una triste advertencia. Si ya no existe ese primer amor, se corre el riesgo de no ser usado como testimonio. No hablo de la salvación no se pierde, es por gracia, no depende de mis actos, de mis obras, depende de su obra, y Él me salvó. Pero muchos a veces pierden esa oportunidad de ser usados por el Señor. Y realmente tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros, porque lejos de Él, separados de Él, nada, mira hermano, nada podemos hacer. Ah, mi querido, la gran advertencia del Señor está dada. Él es paciente, pero Él actúa. Y en este tiempo especial nos está pidiendo que vos y yo le rindamos el trono de nuestra vida. Y todo se trata de este aparatito, ¿no? Todo se trata del control. Si tenés un solo televisor es un tema, porque vos vas a querer ver los partidos que ahora están comenzando y tu señora va a querer ver la novela y por ahí se va a armar un lío. Así que compra otro televisor y soluciona el problema. Pero, viste que a veces hablamos de mi entrega a Cristo. Hasta cantamos un himno y dice consagrarme todo entero, alma, vida, corazón y qué sé yo, cuántas cosas más que dice ese hermoso himno. Pero pasa porque yo me entrego a Él, yo me consagro a Él. Y siempre parece ser que yo quiero tener el control, porque soy yo el que le da a Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo hace mucho tiempo aprendí una palabrita, y es la palabra rendición. Cuando allí en el 82, los soldados argentinos, vamos a perder, ¿no es cierto?, las islas, y allí hubo que rendirse. Se bajaron la bandera, se entregaron las armas, y ya no se pudo poner condiciones. El ejército inglés ponía las condiciones. Hubo una rendición. Jacob va a ser un embustero, un cachafaz, como yo le digo, ¿no? Toda su vida, un embaucador. Pero una noche va a batallar toda la noche con el Señor. Y el Señor le va a tocar el muslo y le va a dejar rengo de por vida. Y el Señor mismo va a decir, has peleado toda la noche con Dios y has vencido. Yo digo, ¿cómo va a vencer Jacob si es el Señor el que le tocó, le dejó rengo? Pero allí Jacob se abraza al Señor y no lo deja hasta que el Señor le bendice. ¡Wow! Este hombre ha aprendido la lección. Este hombre bajó las armas, bajó la bandera y dejó atrás al viejo Jacob. Y ahora el Señor hasta le cambia el nombre. Ahora es Israel. Y le da nombre a la arena del desierto, al pueblo terrenal de Dios. Ah, mi querido, qué bueno. Yo aprendí esta palabra, rendición. Porque es necesario que vos y yo nos rindamos a Cristo. Porque se trata de Él, actuando en nuestra vida. Yo ya no pongo condición alguna que Él me maneje. Él es el Señor, es el amo, es el Kyrios, es el Domine, es aquel que tiene que ser el dueño de nuestro ser. El apóstol Pablo refleja esto, dice, esclavo soy de Jesucristo. Yo no tengo ningún dominio sobre mí como lo tenía antes, cuando era un religioso, cuando perseguía a la iglesia. Ahora he entregado, me he rendido a los pies del Señor para que Él obre en mi vida. Juan el Bautista la entendía bien, no es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ah, mi querido hermano, podamos en este día, cuando sea que estés escuchando este mensaje, rendirnos a los pies del Señor, dejar de batallar con nuestro ego, con nuestro yo, y rendirle el trono de nuestra vida, para que Él sea el amo, para que Él sea el dueño,
para que Él sea el Señor. Ah, qué importante es esto. Has dejado tu primer amor. Has dejado que yo ocupe el centro de tu vida. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, tendré que ser muy duro contigo. Mi querido, ojalá que estas palabras que el Señor dijo a Éfeso, que le dijo a las iglesias a través de los tiempos, pero que hoy han retumbado en tu mente y en mi mente, en tu corazón y en mi corazón, nos ayuden para poder pensar, reflexionar y rendirnos allí a los pies del Señor, para que Él gobierne toda nuestra vida. El Señor te bendice.